en el manejo higiénico de los alimentos, procesos que son importantes poderlos ejecutar para poder garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos y de esta manera poder evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Muchos de estos términos vienen implícitos dentro de la Norma Oficial Mexicana 251, avalada por la Secretaría de Salubridad. En ella nos muestra además procesos y los procedimientos que nosotros debemos ejecutar para que todos esos productos que elaboremos puedan ser productos de calidad y libres de microorganismos patógenos. Estos son los que ocasionan las enfermedades transmitidas por alimentos. Por ello, es importante conocer e identificar todos estos términos porque algunos de ellos están implícitos procedimientos que debemos ejecutar a la hora de manipular los alimentos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre términos que se emplean en el manejo higiénico de los alimentos. Dichos términos son importantes conocerlos, identificarlos para familiarizarnos con ellos y poder emplearlos y ejecutar si estos son procedimientos para poder garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Primero vamos a ver qué son las ETAs, ¿sí? Con su sigla ETA, enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos son aquellas, ¿sí?, que son ocasionadas por microorganismos patógenos que están presentes en los alimentos y que van a estar presentes cuando no se aplican los procedimientos adecuados de conservación, tanto en frío como en calor, para poder evitar que se reproduzcan esos microorganismos. Otro término que vamos a utilizar son microorganismos patógenos. Estos son los que ocasionan las enfermedades transmitidas por alimentos y que estos microorganismos patógenos van a estar presentes en los alimentos. ¿Por qué es lo que buscan esos microorganismos? Buscan nutrientes para poder ellos poderse desarrollar o reproducir. Que aquellos alimentos que buscan esos microorganismos patógenos se le conocen como alimentos potencialmente peligrosos. Los alimentos potencialmente peligrosos son aquellos que tienen dos características en el contenido de sus nutrientes presente en ese alimento, y los nutrientes son agua y proteína. Cuerpos azufrados son los que buscan estos microorganismos patógenos para poderse reproducir. Una vez que se empiezan a reproducir estos microorganismos patógenos en los alimentos, y empieza a alterar las características organolépticas de estos productos o alimentos. Las características organolépticas que empieza a afectar los microorganismos patógenos cuando ya hay presencia de ellos es el olor, el color, el sabor y la textura. Características que nosotros como manipuladores de alimentos siempre tenemos que estar verificando que los alimentos las tengan presentes en óptimas condiciones. Estos microorganismos patógenos van a buscar la presencia de proteína y agua en los alimentos y que a esos alimentos, como habíamos mencionado hace un rato, se le conocen como alimentos potencialmente peligrosos. A estos alimentos potencialmente peligrosos, para evitar que los microorganismos se reproduzcan, tenemos que a toda costa evitar darle las condiciones que necesitan esos microorganismos para reproducirse. ¿Cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos que evitar, ¿sí?, para que los microorganismos se reproduzcan en los alimentos? Es el famoso chato, ¿sí? Las condiciones que buscan los microorganismos para reproducirse es comida, porque van a estar presentes los alimentos, que van a buscar que tengan contenido proteína, humedad, la cantidad de agua presente en el alimento, acidez. En cuerpos ácidos no se pueden reproducir microorganismos, tiempo y temperatura que es expuesto al medio ambiente ese alimento. Si nosotros le damos estas características a esos microorganismos patógenos, van a empezar a reproducirse
en un tiempo de 2 horas, ya tendremos la reproducción de tal cantidad de microorganismos patógenos que puede echar a perder en su totalidad ese alimento. ¿Sí? Recordando si ese alimento es un alimento potencialmente peligroso. Aunado a esto, evitar darle las condiciones, también nosotros tenemos que evitar tener los alimentos a la temperatura de zona de peligro. Esta temperatura de zona de peligro oscila en un rango de temperatura de 4 a 60 grados centígrados. En este rango de temperatura, si se deja el alimento, los microorganismos se empiezan a reproducir. Y los microorganismos se reproducen en binas. ¿Qué quiere decir esto? De 1 se reproducen 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, así sucesivamente, hasta que en este tiempo ya se reprodujeron tal cantidad que puede afectar en su totalidad al alimento. Específicamente, ¿a qué temperatura es la ideal para que se reproduzcan esos microorganismos? Es a la temperatura de 37 grados centígrados. A esta temperatura, los microorganismos se reproducen con mayor facilidad. Por ende, nosotros como manipuladores de alimentos tenemos que evitar dar las condiciones que necesitan los microorganismos y evitar dejar a la temperatura de zona de peligro todos aquellos alimentos que son potencialmente peligrosos, porque ahí es donde se van a reproducir esos microorganismos patógenos que, si se consume un alimento con presencia de microorganismos patógenos, puede causar una enfermedad transmitida por alimentos a nuestro comensal. Vamos a dar un repaso de estos términos que acabamos de ver hace un momento. Recuerden que las siglas ETAs significan enfermedades transmitidas por alimentos y que por ello fueron creadas las normas de inocuidad alimentaria. MOP significa microorganismos patógenos, que son los que producen las enfermedades transmitidas por alimentos. APP significa alimentos potencialmente peligrosos y son aquellos que buscan esos microorganismos patógenos para poderse reproducir, ya que tiene presente 2 nutrientes que buscan esos microorganismos para su reproducción, y esos nutrientes es proteína y agua. TZP significa temperatura de zona de peligro, y es aquella temperatura en la cual el alimento puede hacer que se reproduzcan los microorganismos patógenos, específicamente a la temperatura de 37 grados centígrados. Esta temperatura de zona de peligro va a oscilar en el rango de 4 a 60 grados. En este rango de temperatura, específicamente a 37 grados centígrados, es donde los microorganismos se pueden reproducir con mayor facilidad, haciendo que empiecen a alterarse las características organolépticas, pudiendo descomponer parcial o totalmente el alimento. También vimos qué significa chato y que chato son las condiciones que necesitan los microorganismos patógenos para poderse reproducir. Y las siglas chato significa comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. Bueno, esta sería una primera parte en la cual abordamos algunos términos del manejo higiénico de los alimentos para que ustedes los conozcan e identifiquen. Cuando vayan a hacer sus prácticas, ejecuten los procedimientos de acuerdo a la normativa y con ello garanticen la cualidad e inocuidad de los alimentos. Recuerden suscribirse, dar like y si tienes alguna pregunta, comentarla. Nos vemos para la segunda parte de términos de higiene en el manejo higiénico de los alimentos. Adiós.